¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de la redcristiana.com y estamos listos, como siempre, para otro tema que edifique, y eso es lo que pedimos a Dios, que sea de edificación, de enseñanza, de revelación. Con nosotros listo nuestro queridísimo pastor, allí, pero ya listo en México. Espero que esté en México porque este es un pastor, recordemos, un pastor viajero. Así que nuestro querido pastor Josué Ibarra ya está listo ahí, lo veo recuperadito porque estaba un poquito delicado de salud. Y el tema de hoy, las 7 iglesias del Apocalipsis, que ha sido un poquito dilatado, pero lo vamos a retomar. Pastor, ¿cómo estás? Y bienvenido nuevamente a la Red Cristiana. ¿Cómo te va? Gracias, bendecidos y también como saliendo de una rachita de un poquito de enfermedad, pero ya en el nombre de Cristo estamos mejor. Y también saliendo de nuestro congreso, donde participó nuestros pastores Pedro Carrillo y el pastor José Esparza de San Antonio, Texas. Y fue una gran bendición el haberlos tenido aquí. Y bueno, ahora ya una vez más remontando el tema del Apocalipsis, que también sé que será de gran bendición para todos los que nos miran. Así es, mi querido pastor. Bueno, el tema, las 7 iglesias del Apocalipsis. Sabemos que hicimos ya una primera parte, en donde, creo que primera o segunda, creo que 2 partes o una. Bueno, el caso que ya se ha hecho una parte. Vamos a recordarla un poquitito como para repasar y a continuar con él. ¿Te parece, mi querido pastor? Claro que sí. Bueno, entonces vamos a Bu- recordar una a una de esas iglesias que ya has tocado y que quienes quieran profundizar en el tema, pues lo busquen aquí en la redcristiana.com, precisamente como está marcado, como el tema Apocalipsis con el pastor Josué Ibarra, exactamente. Así que ahí lo van a encontrar, ahí abajo en la cajita, por supuesto, de los temas. Éfeso, mi querido pastor. Sí, Éfeso es la primera iglesia, la iglesia que representa la iglesia del primer amor, la iglesia que representa el enamoramiento con Jesucristo. Éfeso, recordemos que representa la iglesia que se enamora de Jesucristo y vive su primera etapa de su primer amor. Igual representa todo cristiano que comienza en su vida cristiana enamorándose de Jesucristo. Pero también la iglesia de Éfeso representa a la iglesia cristiana de todos los años, de todas las épocas, donde todos comenzamos en un primer amor, pero luego es lo que Jesucristo le reclama a la iglesia. Primero reconoce sus obras, le dice, sé que eres una iglesia trabajadora, sé que ayudas al prójimo, sé que haces muchas actividades de evangelismo, incluso que detectas a los falsos apóstoles y los corres de la iglesia, pero tengo contra ti que perdiste tu primer amor. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros los cristianos. Nunca debemos de olvidar el primer amor. El primer amor debe de estar latente, debe de ir de crecimiento, debe de estar siempre en un fuego y en una pasión encendida constante, porque es la manera que nos mantiene avivados en la presencia de Dios, amando con todo nuestro corazón a Jesucristo. De hecho, la columna vertebral de nuestra relación con Jesucristo es el amor que tenemos por Él. Un cristiano que no ama a Cristo, una iglesia que pierde su primer amor, literalmente lo pierde todo. Puede ser una iglesia trabajadora, puede ser una iglesia que esté siempre haciendo actividades y que aparente que Dios está allí, pero si no aman a Jesucristo, simplemente no. Y luego vemos que Jesucristo también les da la base para que vuelvan a ese primer amor. Les dice, por tanto, arrepiéntete. Toda persona, todo cristiano que pierde su primer amor con Cristo debe de buscar este arrepentimiento genuino de él. De hecho, en el Antiguo Testamento los profetas hablaban incluso del ayuno de arrepentimiento. Hay un ayuno de arrepentimiento para volver al primer amor y volverse a reencontrar con Jesucristo. Jesús le dice, arrepiéntete, vuelve a tus primeras obras, es decir, vuelve a hacer lo que hacías antes, de que te llenaras de prejuicios, de que te llenaras de heridas, de dolor o que se te endureciera el corazón. Vuelve a hacer las primeras obras. Cuando éramos recién convertidos, orábamos constantemente, ayunábamos, creíamos, no teníamos prejuicios sobre la iglesia, no teníamos prejuicios sobre otros cristianos. Realmente había un amor sincero, un amor enamorado completamente por Jesucristo. Así que Jesús dice, vuelve a tus primeras obras. Y luego le dice, y recuerda de dónde has caído. Esto es un recordatorio de dónde nos levantó Jesucristo, de dónde nos sacó.
nos sacó de lo vil y menospreciado y nos dio un lugar en la mesa con el príncipe. Recordar siempre el testimonio de cómo nos entregamos a Cristo es un ejercicio espiritual que siempre nos va a llevar a entender y a recordar por qué estamos enamorados de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces ahora, querido pastor, ya escuchamos lo de Éfeso, vamos con Esmirna para continuar en este pequeño resumen, en esta serie de Apocalipsis. Claro, Esmirna es la iglesia sufriente. Esmirna es un pueblo donde se desarrolla la venta de un aceite de unción fresco, un perfume que se elaboraba a través precisamente del árbol que se llama Esmirna. Pero para poderlo elaborar, esta planta tenía que ser triturada. Y al ser triturada, entonces salía un aceite aromático, un perfume que se vendía y que podía producir economía a todo el pueblo. El problema es que a la iglesia, por ser cristiana y por ser cristianos, no les permitían tener sus propias negociaciones. Es decir, había una prohibición en el pueblo de parte del gobierno y de las religiones que estaban alrededor del cristianismo, que no les permitían tener relación de comercio con la iglesia, y la iglesia tenía que salir a otros lugares a vender sus productos, y era una iglesia que sufría económicamente, era una iglesia que sufría por persecución, y era una iglesia que era totalmente atacada por Satanás y por algunos grupos que estaban en contra del cristianismo. Era un momento muy difícil que estaba viviendo la iglesia y que tenía que aprender a solucionar toda esta situación, porque ellos estaban aprendiendo que en medio de la aflicción y en medio de la prueba Jesucristo estaba con ellos. Pero también la iglesia de Esmirna nos recuerda que para que nosotros tengamos una unción más fresca, más poderosa y un perfume aromático en la unción, tenemos que ser triturados y afligidos. La mejor unción, el mejor ungüento que sale de la unción del Espíritu Santo en un cristiano es cuando es triturado por las pruebas, o es cuando es afligido y pasa por tiempos sumamente complicados o difíciles. Entonces Esmirna nos recuerda que cuando Dios permite que suframos, es porque Dios quiere que nosotros o de nosotros brote una unción fresca y poderosa, verdadera, genuina, porque la mejor unción del Espíritu Santo fluye y se mueve cuando nosotros pasamos por tiempos de prueba y de aflicción. La unción no viene en aquellos que son grandes teólogos. La unción tampoco viene en aquellos que solamente leen libros o aprenden grandes teologías. La unción viene de aquellos que oran, se santifican, pero que también pasan tiempos de prueba y dificultad y son procesados en la presencia de Dios. Así que si hay un cristiano que está pasando por pruebas, por aflicciones, por más duras que sean, por más difíciles que parezcan, Dios está dando una oportunidad para que esa unción crezca y se desarrolle y el Espíritu Santo haga algo poderoso, porque cuando más procesados somos y cuando más afligidos estamos y cuando más permanecemos fieles a Dios y cuando más permanecemos en su presencia soportando las pruebas, significa que vendrá una unción más poderosa, una unción fresca y maravillosa y una unción que cambiará las circunstancias de ese cristiano y de esa iglesia, porque la mejor unción viene cuando somos pasados por las más duras pruebas y somos triturados en el nombre de Jesucristo. ¿Hasta aquí estamos bien? Ahí estamos muy bien, claro, muy claros. Muy bien. La tercera iglesia entonces es Pérgamo. Y Pérgamo es la iglesia a la que Jesucristo le hace esta mención. Tú estás donde está el trono de Satanás. Y esto nos da una muy buena referencia de que aun cuando la iglesia sea una iglesia cristiana, aún puede correr el peligro que Satanás se encuentre dentro de la iglesia. Porque por mucho tiempo teólogos y cristianos han negado que el diablo pueda entrar a una iglesia. Pero el diablo realmente, este texto de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17, cuando habla de la iglesia Pérgamo, Jesucristo le dice a esta iglesia que ellos están donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y cuando Jesucristo le hace esta referencia a la iglesia, le está diciendo que esta iglesia
estaba viviendo y alrededor de ella había una influencia satánica, una influencia pagana, una influencia a través del enemigo que estaba destruyendo los buenos valores de la congregación. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es dejarse influenciar por las cosas del mundo o meter al mundo a la iglesia con tal de tener adeptos. Una de las crisis existenciales de la iglesia actual y de la iglesia de muchos tiempos es que ha metido al mundo a la iglesia. Ha ido a bajar a Egipto y se ha traído los bailes de Egipto, se ha traído las influencias y la cultura que hay en el mundo, porque algunos creen que es de la manera que van a poder no solamente tener adeptos, sino incluso salvaguardar a los que ya tienen. Es decir, hay una santa mundanidad dentro de las congregaciones, donde los cristianos comienzan a tener actitudes, acciones, culturas que tienen que ver con lo que es pagano, como lo dice la Biblia. Y cuando la iglesia comete este error o este pecado, entonces cae en la tibieza. Y a los tibios los vomita Dios de su boca, porque el problema de un tibio es que los tibios creen que están bien cuando realmente están ofendiendo a Dios. El problema de un tibio es que cree que no tienen de qué arrepentirse, no hay nada de malo en él. Cree que su cristianismo está correcto porque le va bien. El problema de los tibios es que pueden tener comodidades, ciertos estilos de vida que aparenta que Dios está con él, porque hay una situación hoy entre las iglesias, en muchas, se está midiendo el éxito de la iglesia por cuánto dinero tiene o por qué bien le va económicamente. Perdón. Y entonces esto está afectando a un buen sector de la iglesia porque estamos viviendo bajo un modelo de que ya no se es buen cristiano por el nivel de santidad, ya no se es buen cristiano por el nivel de consagración, de obediencia, sino que ahora se mide que eres buen cristiano o que Dios está contigo según el dinero que tengas, según el crecimiento de tu congregación. Mientras más ostentosa sea la iglesia, mientras más grande sea. Ahora hago un paréntesis, no estoy diciendo que las iglesias grandes estén en pecado, no estoy diciendo que las iglesias prósperas estén mal, no. Lo que Jesucristo le reclama a esta iglesia es que habían prosperado, es que habían crecido, pero dentro de su crecimiento y de su economía fuerte, habían permitido también que Satanás influenciara con actitudes pecaminosas, y la iglesia estaba diciendo o estaba cayendo en el error de creer que porque estaban económicamente estables o porque tenían una iglesia grande o estaban avanzando en sus proyectos, Dios estaba a favor de ellos. Pero Jesucristo viene y le dice a la iglesia de Pérgamo, no. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo que el trono de Satanás esté influenciando, esté entrando a la iglesia. Pecados que yo aborrezco, acciones, actitudes que a mí me ofenden, tú las estás permitiendo en la iglesia. Así que esto no está bien. Así que el principio de que una iglesia está bien no es cuánto dinero tenga o si tiene un edificio grande, sino la santidad, la obediencia, claro, la consagración. Y Pastor, bueno, dígame. ¿En dónde queda de repente la estrategia que de repente algunas iglesias quieren implementar para llegar a más y más personas? Porque he escuchado esto, algunos dicen, no, es que estamos entreteniendo a los mismos, estamos solamente llevándole el mensaje a los que ya son salvos, pero hay mucha gente que no conoce de Cristo, que no conoce del Señor, y obviamente ellos están allá, en el mundo. A ellos hay que lanzarles la red y debemos tener de alguna manera estrategias para alcanzarlos. Claro. ¿En dónde quedaría esa parte ahí de repente? Y yo estoy entendiendo, claro, porque me da la impresión, no sé, tú me corriges, que es válida la estrategia para llegar, lo que no es válido traer el pecado dentro de la iglesia como estrategia. Hasta ahí estoy entendiendo, ¿me aclaras, por favor? Claro, con mucho gusto. Yo creo que el problema de las estrategias no está en sí en las estrategias mismas, me voy a explicar, sino en cómo nos corrompen a veces las estrategias. Por ejemplo, yo tengo una enseñanza sobre estrategias para una iglesia creciente y dentro de esa enseñanza yo hablo de que las instalaciones deben de estar limpias, que las instalaciones deben de ser cómodas, que la alabanza debe ser una alabanza fresca, ungida, de oración, de que se sienta la presencia de Dios a través de la alabanza, de la adoración, no una alabanza moderna, sino una alabanza cristocéntrica, bíblica netamente,
y que sobre todo los levitas de la adoración o los que dirigen la alabanza tengan esta santidad bien consagrada y que su actividad de leer la Biblia, de también ganar almas para Cristo y ser servidores en otras áreas también sea parte de su crecimiento como adoradores. Hablo también de tener sillas de la mejor manera, cómodas, etcétera. Es decir, hay estrategias, pero que tiene que ver con la vista o la locación de la iglesia, pero las estrategias espirituales siguen siendo las mismas. Vamos al libro de los Hechos. ¿Qué era lo que hacía crecer a la iglesia? Una iglesia de oración, una iglesia que permanecía en el altar, en el aposento alto. Dice que había 120 cristianos clamando de día y de noche. Y luego, ¿qué sucedió? Que tenían años orando, a un aproximado de unos 2 años que estuvieron clamando a Dios, y luego viene un avivamiento donde se convierten más de 3,000 personas y luego 5,000. Entonces, vemos una iglesia de oración. La estrategia que nunca cambiará será la estrategia de la oración. Una iglesia que ora, una iglesia apasionada por el altar, una iglesia apasionada por el quebranto, por las almas, orando. Es una iglesia que va a crecer indudablemente porque está preocupada por las almas. Está levantando un incienso aromático de oración a favor de todos los perdidos. Luego no solamente está eso, lo segundo que vemos en la iglesia de Hechos es una iglesia trabajadora. Dice que todos los días por las casas partían el pan, ayudaban a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Es una de las estrategias de alcance que es infalible en cualquier parte del mundo, es que la iglesia salga a las calles a trabajar. Si nosotros no salimos a las calles a compartir lo que Jesucristo nos ha dado, entonces, ¿cómo la gente sabrá? La misma palabra de Dios en Romanos nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si nosotros no estamos saliendo hacia las calles a conquistar el mundo para Cristo, entonces no estamos haciendo realmente lo que Dios nos mandó a hacer. Es cierto que las redes sociales, es cierto que el YouTube, el Facebook, Instagram y otros medios de comunicación, radio, televisión, son medios de alcance también mundial incluso. Y gloria a Dios por todos los que nos miran, se conectan y se arrepienten y se vuelven a Cristo. Pero indudablemente hay todavía gran cantidad de ciudadanos, incluso en países de primer mundo, donde el internet o un celular ya es parte de la familia normal, pero aún así debemos de entender que hay mucha gente que no tiene todavía acceso a la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita la palabra de persona a persona, y salir a las calles, ayudar al prójimo, bendecir al necesitado, predicarle al drogadicto, predicarle a la ama de casa o al profesionista o al político. Habrá ocasiones que eso se tenga que hacer a título personal. ¿Por qué? Porque lo vemos en la Biblia. En la Biblia vemos que los apóstoles, los discípulos de Jesús, en la Biblia vemos que todos los que estuvieron predicando el evangelio lo hicieron a título personal, y había un resultado diferente, había un resultado poderoso y había una potencia en la iglesia. Lo otro que vemos en la iglesia es también la administración. ¿Cómo se preparaban para recibir a las ovejas que iban a llegar? Vemos a la iglesia de Hechos preparándose, donde hicieron diáconos, hicieron servidores, hicieron liderazgo, tuvieron a los pastores en sus áreas, evangelistas, a los apóstoles. Es decir, había una administración también de las maneras de cómo se debería trabajar para recibir a las personas. Porque no solamente se necesita orar para que la gente se convierta y salir a las calles. Necesitas tener a la gente preparada para recibir la cosecha, para que la gente cuando asista a la iglesia sienta que es bienvenida, sienta que hay alguien que le está ayudando. Tienes que tener una programación de discipulados constantes y sonantes, diario, de la gente que se va convirtiendo, y darle una atención especial. Por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos cuando Pablo es tumbado del caballo por la luz de Jesucristo, dice que queda ciego y se va a la calle derecha, en la casa de tal persona, pero luego Dios le habla a Ananías y le dice, vete a la calle derecha de tal persona y necesito que ores por el apóstol Pablo, por Pablo. Y él le dice, he escuchado cosas de él muy fuertes, que asesina a cristianos, que los persigue. Y Jesús le dice, sí, pero instrumento me es este. Entonces vemos cómo Ananías va y le dedica un tiempo especial al apóstol Pablo y lo ministra. Entonces, nuestro enfoque de estar con la gente que se convierte
es una de las cosas más importantes que la iglesia debe de generar. Un ¿Sabes tú, seguimiento. hermano? Sí. ¿Mande? Un seguimiento, pastor. Sí, y Una sabes tú, especie de hermano, seguimiento. que hoy, ¿sabes cómo nos tiene entretenidos el diablo? Y lo digo así, sin temor a equivocarme, que hoy nos tiene entretenidos el diablo con los problemas locales de la iglesia. Que si la hermana fulana ya no quiere venir, que porque no la saludaron, que si tal hermano no lo visitaron porque se sintió mal, porque tiene 20 años aquí en iglesia y no tuvo ni un saludo del pastor, que si la otra hermana se peleó porque, no sé, hicieron una actividad de comida, de pollo asado y sobró pollo y la hermana fulana se llevó todo el pollo y lo iban a repartir. Es decir, a veces la iglesia se está peleando hasta por la comida dentro de la iglesia. Entonces, los pastores a veces perdemos mucho tiempo tratando de resolver las situaciones de congregantes que se supone que ya deberían de estar maduros, que se supone que ya no deberían de dar tantos problemas, pero resulta que a veces aún mismo el enemigo usa estas circunstancias o a estos hermanos o cristianos que tienen años dentro de la congregación, pero que no están avivados, que no están, vaya, que ya cayeron en un letargo espiritual, en una costumbre espiritual, de tal manera que el diablo los usa como herramientas y comienzan a traer dificultades o problemas dentro de la iglesia que no nos permiten avanzar para ganar más gente para Ya. Cristo. Se le pone como un freno a todo eso, pastor. Y Exacto. precisamente el freno que no queremos tener ahorita en la Red Cristiana para seguir avanzando con más iglesias, querido pastor. Así que Así es. excelente la explicación y más que clara, de verdad, lo agradecemos Gloria a mucho, Dios. querido pastor José Ibarra. Vamos con la siguiente iglesia, no sé cuál era la que estaba, La Tiatira. iglesia A que ver si sigue, avanzamos y alcanzamos con todo, porque están pendientes hace cuánto. Vamos, pastor, la gracias. iglesia que sigue para mí es una de las iglesias, qué bárbaro, porque es Tiatira. Y voy a tratar de leer el pasaje lo más rápido posible. Se encuentra en Apocalipsis 2, 18 al 29. Y dice Apocalipsis capítulo 2, 18 al 19, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son mayor que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina que han conocido y que le llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo vuelva. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero y como yo también lo he recibido de mi Padre. Quiero que observe que el problema de la iglesia de Tiatira es que tenían a una falsa profetisa dentro de sus filas, pero no solamente la tenían dentro de la iglesia, le permitían enseñar a la iglesia. Y entonces aquí hay verdades increíbles. Observemos que como todas las iglesias, Jesucristo comienza una vez más diciéndole, escribe al ángel de la iglesia. En algunos otros programas dijimos que el ángel tiene dos connotaciones o dos interpretaciones. Una, que es un ángel literalmente dedicado a custodiar a la iglesia. Es decir, todas las iglesias cristianas tienen un ángel asignado para estar cuidando de la iglesia, pero también para vigilar qué se predica en la iglesia. No porque Dios no sepa lo que se está predicando, no porque el Espíritu Santo no sepa lo que se está predicando, sino simplemente porque Dios asigna un ángel como consiervo del pastor. Es decir, todos los pastores tenemos un consiervo que es un ángel que está también vigilando lo que hacemos, lo que somos y lo que predicamos.
y que también está ayudándonos en la salvación de la iglesia, porque el libro de Hebreos o la carta o la predicación a los hebreos dice que los ángeles están al servicio de la iglesia y que incluso están al servicio de los que han de ser salvos. Así que hay ángeles que están al servicio de la iglesia, no solo ayudando para que la iglesia camine, sino también custodiando lo que se predica dentro de la iglesia. Pero la segunda interpretación es que el ángel en el griego original, que significa mensajero, se le está hablando al pastor. Jesucristo primero se dirige al pastor porque es el que está a cargo de la novia. A quien nos va a pedir cuentas Jesucristo de su novia es a los pastores, no a los líderes, no a los de la alabanza, no a los sugieres, no a los de los ministerios, al pastor. Por eso el pasaje comienza diciéndole, escríbele al pastor, porque él es el que está permitiendo que esta mujer llamada Jezabel le esté enseñando a mi iglesia cosas que le llaman profundidades de Satanás. Ahora, quiero que por favor observe, porque esto va a destruir toda postura de los teólogos que dicen que somos más que vencedores y que el diablo ya está vencido y no hay que hacerle guerra, y que dicen que el diablo no puede estar dentro de la congregación. Yo a ellos les digo esto: si quiere buscar a Satanás, no solo lo busque en las calles donde asesinan, donde se drogan o donde hay violencia o pecados, búsquelo en muchos púlpitos predicando una falsa doctrina, y búsquelo en las sillas con gente diciéndole amén, porque no tienen discernimiento para la palabra de Dios. Satanás puede estar dentro de una iglesia y usar el púlpito para engañar, manipular o destruir a esa iglesia. Y por eso el mensaje a Tiatira es muy importante, porque Jesucristo le está diciendo al pastor, tú estás permitiendo que esta mujer enseñe dentro de mi congregación. Ahora bien, luego después de que le dice al ángel de la iglesia, le dice el Hijo de Dios. Y esta es una connotación a que Jesucristo se está presentando con un título de deidad. Le está diciendo al pastor y a la iglesia, el único verdadero Dios, el único dueño de la palabra escrita, el único dueño de la revelación profética soy yo. No hay nadie más, no hay nadie como yo, ni los profetas, ni los falsos profetas, ni siquiera los pastores, porque ellos son solamente servidores míos. Por eso Jesús en Tiatira se presenta como el Hijo de Dios. Es una presentación de su deidad. Nadie está por encima de mí. Yo soy dueño de la palabra y soy dueño de la revelación de esa palabra. Soy dueño de todo lo profético, todo lo que proféticamente está bien predicado y que lleva a mi iglesia a la victoria, a la restauración, a la administración. Porque toda palabra profética, todo verdadero profeta de Cristo es un exaltador de la presencia de Jesús. Todo genuino profeta que habla la palabra de Dios no solamente te va a hablar de las cosas buenas que Dios tiene para ti, también te va a advertir sobre las cosas malas que ofenden a Dios en tu actitud. Y por eso Jesucristo en esta iglesia se presenta como el Hijo de Dios, una deidad poderosa. Él es el Dios hecho hombre, el dueño de la iglesia, el dueño de la palabra, el dueño de la revelación profética. Y luego no solamente se dice Hijo de Dios, sino que dice el que tiene ojos como llama de fuego, porque Él lo penetra todo. No hay profecía falsa que se le escape. No hay mentira que la iglesia diga que Él no la sepa. No hay cristiano que se pueda esconder para pecar. Sus ojos lo penetran todo, escudriña los corazones, escudriña los pensamientos, escudriña lo más íntimo del ser. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice, pero Dios, que lo examina todo, le da a cada uno según sus obras. Esos ojos de fuego hermosos, esos ojos de fuego de Jesucristo, es un recordatorio de que Él ve, iglesia cristiana, hermano, amigo que nos miras. Jesús lo ve todo lo que hacemos a escondidas y en público. Él conoce no solo lo que hacemos, sino los sentimientos del corazón. Él sabe si estamos siendo sinceros en nuestra manera de cantar y de alabar. Él sabe si somos sinceros y genuinos en nuestra santidad o solo somos religiosos santurrones aparentando ser verdaderos. Jesús lo ve todo con sus ojos de fuego. No importa cuánto te escondas para pecar. Puedes tener 2 o 3 celulares para que en uno tengas a tus amantes o tu pornografía o el pecado en el que te estás ocultando,
y puedes tener un celular donde tu familia tenga acceso a él, donde aparentes que todo está bien. Pero aun cuando te escondas, Jesús lo está viendo, Él lo ve todo. Jesús sabe si cuando tú ayudas al prójimo eres sincero o solo lo haces para lucirte o para que la gente te admire. Jesús sabe si en tu pastorado la gente te está admirando y tú te estás llenando de orgullo porque la gente te admira. Jesús sabe si en tu apostolado tú le estás robando la gloria o no le estás robando la gloria. Jesús sabe si en tu ministerio tú le estás robando la fama o la fama sigue siendo de Él. Él es el que tiene la deidad y los ojos de fuego que lo penetran todo. Nada se le escapa a Jesús. Por eso a esta iglesia que tenía una falsa profeta y que esta falsa profeta engañaba a los congregantes. Esta mujer hablaba cosas increíbles que pareciera que tenía una unción profética. La gente se le acercaba, quería un consejo de ella, quería que oraran por ellos, quería que esta mujer les diera algo profético y la gente salía de ahí diciendo, wow, Jezabel es una mujer tremenda de Dios, tiene una inspiración, tiene algo profético de revelación que nos dice todo. Y viene Jesús y dice, no, te está engañando, yo la conozco, yo tengo ojos de fuego que la escudriña y esa mujer es una mentirosa. Lo que profetiza solamente es una imitación de lo que yo hago y lo que yo digo. Y entonces por eso la iglesia y los cristianos y los pastores deben de tener discernimiento espiritual y discernimiento contra espíritus, porque si no tenemos este discernimiento y esta madurez, la iglesia puede ser confundida y arrastrada por falsas doctrinas. Es por eso que a veces vemos cristianos que teniendo años de ser cristianos, de repente de la noche a la mañana se van con algún grupo herético o se salen del evangelio o comienzan a blasfemar contra Dios porque ellos mismos se contaminaron, porque no hubo un discernimiento que en espíritus demoníacos entraron a la iglesia y empezaron a destruir la vida sana y la doctrina sana de esa congregación. No solo Jesús se presenta como el que tiene llamas de fuego, sino también dice el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y esto de los pies de bronce, el bronce es símbolo de justicia, que significa que Jesús hará justicia. Nada se le escapa a él. No importa si tú como cristiano, por guardar la verdad y la sana doctrina, por ser cristiano has sido perseguido, maltratado, difamado, encarcelado. Los pies de Jesucristo es el juicio divino que Él te hará justicia. Él llegará a tiempo y Él te hará justicia. Parece que la gente se burla de ti. Parece que la gente te traiciona y que los traidores, los envidiosos y los que te quieren ver mal y te quieren ver maldecido, pareciera que a ellos les va mejor. Como dice el Salmo 73, dijo Asaf, miré a los malvados que les iba bien y que no solo les iba bien económicamente, sino que no se enfermaban, la justicia no los alcanzaba, la justicia terrenal. Y dice Asaf, y mi corazón se llenó de amargura al ver todo esto y de envidia, porque el malvado prospera y yo que temo a Dios y yo que sirvo a Jesucristo me va mal y las cosas no suceden como yo espero. Porque hay gente que es mala y luego viene y se burla de mí que soy hijo de Dios y Dios les permite que se salgan con la suya. Pero luego Asaf, en el versículo 14 del Salmo 73, dice, pero cuando entré a tu santuario, cuando entré a tu presencia, cuando me quebranté allí en lo más oculto y te abrí mi corazón, porque Dios no tiene problema con que nosotros seamos sinceros. Yo creo que lo que Dios tiene problema es que no somos sinceros realmente. Vivimos de apariencias, y a veces hasta tenemos oraciones así rebuscadas. Oh, Padre, te alabo. Oh, Señor, shalom, aleluya, gloria a Dios. Y Dios dice, a mí no me impresionas con eso. A mí háblame tus realidades. ¿Qué sientes? ¿Cómo estás? ¿A quién envidias? ¿De quién sientes coraje? ¿A quién le tienes miedo? ¿Por qué estás lleno de amargura? ¿Por qué no quieres cambiar? A mí háblame con las realidades. Y el Salmo 73 es ese salmo donde Asaf se desata en su corazón y dice, me llené de envidia, de amargura a causa de los malvados, porque les va bien y a mí me va mal. Yo tengo temor de Dios y me va mal, y ellos no tienen temor de Dios y les va bien. Dice Asaf, pero cuando entré a la presencia de Dios, cuando entré al santuario de Jehová, allí comprendí cuál será el destino de ellos. Escúcheme, usted quien quiera que sea,
necesita entrar a la presencia de Dios cuando todo va mal, cuando su corazón está lleno de dolor, de amargura, cuando en tu vida no hay una respuesta y dices, ¿por qué me va tan mal si soy cristiano? ¿Por qué si me consagro y cuando aún quiero hacer más para Dios, peor me va? Las cosas me salen peor, las cosas se me salen de control. ¿Cuántos pastores no están pensando en cerrar su iglesia? ¿Cuántos cristianos no están pensando en abandonar la congregación? ¿Cuántos hijos de Dios hoy están heridos y maltratados y dicen, ya no sé qué hacer, ya no sé a dónde ir porque a donde he ido me han dado mal testimonio? Y mientras más me quiero consagrar, pareciera que Dios más mal me trata, y cuando más quiero hacer las cosas para Él, pareciera que a Dios no le importa o no le interesa. Pero cuando sucede esto y tienes este sentimiento tan duro y tan carnal y que el diablo te está zarandeando, necesitas ir a la presencia de Dios, meterte a lo más profundo, allí cuestionarlo a papá. Él te llamó, a Él reclámaselo. Él te salvó, a Él díselo. Él te dijo que lo iba a hacer, entonces ve y díselo. Dios, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué cada vez que me consagro más a ti, más cosas malas me suceden? ¿Por qué si soy hijo tuyo, si ofrendo y diezmo o ayudo al prójimo, por qué no me salen las cosas a mí? ¿Por qué hay gente malvada? Hay gente que hace las cosas con el diablo y pareciera que a veces hasta el diablo sabe recompensar mejor a los suyos que Dios. Pero allí, en la presencia de Dios, donde nos destapamos y donde su gloria nos toca y su Espíritu Santo desciende, allí el Padre nos habla fuerte y claro y nos dice, no te preocupes, ellos tienen dinero, pero no tienen la gloria que yo te he dado. Ellos tienen bienes materiales, pero no tienen el amor que yo deposité en ti. Ellos podrán tener castillos y construir grandes imperios, pero no tienen el reino de los cielos que yo te entregué a ti. No te preocupes si les va bien. Tú tienes la riqueza más grande que es mi presencia, que es mi perdón, que es el cielo, que es mi amor. Y en eso radica, y en eso está nuestra fe, y en eso radica, y en eso descansa nuestra paciencia y nuestro amor para con Él. De que aun cuando las cosas empeoran, Él tiene siempre todo bajo control, perdón, y que a Él nada se le escapa. Él está siempre Amén. al pendiente de nosotros y siempre nos defiende. Entonces, por eso Jesucristo se presenta así, con el que tiene pies con bronce bruñido, porque el bronce es símbolo de la justicia que Él nos va a hacer. Él no va a llegar tarde, Él va a llegar a tiempo. Quien quiera que llegara a ver este video en algún momento, si es ahorita en el en vivo, o meses, o semanas, o años después, y si estás pasando esa crisis donde quieres abandonar la fe, la iglesia, o donde eres siervo de Dios y dices, quisiera cerrar la iglesia, quisiera cerrarlo todo, ya no quiero saber nada de esto porque las cosas me salen todo al revés. Espera un momento, espera un poco más con paciencia. Dios no se molesta porque nos quejemos. Y usted me pregunta, pastor, ¿en algún momento usted se ha sentido así? Ya perdí la cuenta de cuántas veces he ido con Dios y le he dicho, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué no permites que avance? ¿Por qué haces que la gente se vaya? ¿Por qué permites que gente nos divida? Y he llorado con Dios y precisamente yo el domingo les predicaba sobre el Números capítulo 13 a la iglesia, cuando los 12 espías vienen con el informe y de esos 12, 10 fueron incrédulos y solo 2 creyeron. Y esos 10 empezaron a contaminar al pueblo y a decir, los que estaban allí eran anaquitas, eran gigantes, nosotros éramos como langostas, no podremos subir contra ellos, son más fuertes y grandes que nosotros. Y dice que Caleb hizo callar al pueblo y dijo, no, sí podremos, porque Dios lo dijo, Dios está con nosotros. Pero los 10 influenciaron sobre el pueblo y dice el capítulo 14 que todo el pueblo comenzó a llorar y a lamentarse y a decir, mejor hubiéramos muerto en Egipto, ¿para qué nos trajeron a morir aquí? Y es que eso es lo que sucede muchas veces en las iglesias. La unción del Espíritu Santo se contagia y se pega, pero también la unción negativa de los perdedores es muy contagiosa y muy dañina. Y cuando alguien en la iglesia ya está contaminado con la incredulidad, cuando alguien en la congregación ya está contaminado con la mentalidad perdedora, es indudable que tarde o temprano va a influenciar, va a contaminar a otros y los va a destruir. Y el por qué muchas iglesias se han dividido y el por qué muchas iglesias se han contaminado es precisamente porque siempre se levanta alguno con mentalidad perdedora, alguno que dejándose usar por Satanás contamina a otros y los destruye, y la iglesia deja de crecer y deja de avanzar, porque en lugar de bendiciones hay puras quejas.
porque en lugar de predicaciones hay puras críticas, y porque en lugar de hacer cada quien lo que les corresponde hacer, siempre están buscando quién es culpable de lo que no se está haciendo. Y esto es lo que afecta a la iglesia en gran manera. La iglesia hoy yo creo que está nadando en un mar de problemas hecho por ella misma, que es un mar de problemas de críticas, de murmuraciones y de chismes. Es tan solo, hermano Iván, de meternos a las redes sociales. Mira el Facebook, cómo cristianos entre cristianos se ofenden, cómo siempre alguien para hacerse famoso quiere hablar mal de otro ministerio, criticarlo, decir está mal en su doctrina, es un falso profeta, es esto. Y mientras tanto, el pueblo no cristiano desde afuera, como en el Coliseo Romano, viendo las peleas, ahora ya no son los leones los que nos comen, ahora son los mismos cristianos que se están matando entre ellos. Y esto es lo peor que le está pasando a la iglesia actualmente, que bien lo cantó el hermano pastor y adorador Marcos Vidal, que en uno de sus cantos que se llama Cristianos, decía, antes morían abrazados en la arena del circo romano, y hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Y este canto lo escribió ya en los 90s, y han pasado décadas, y este canto sigue siendo tan profético y tan real, pero más, supongo yo que más para la iglesia actual, porque la iglesia actual definitivamente, no importa cuántos profetas de buenos augurios se levanten diciendo, la iglesia está bien, la iglesia está bendecida, somos la conquista, somos el gran reino. La realidad es otra, la realidad es que la iglesia... Tenemos que trabajar en mucho, querido pastor. Sí, definitivamente, sí, bastante. como hermanos en Cristo, como comunidad cristiana, tenemos mucho por hacer, mucho que trabajar. Perdón. Bueno, pastor, está muy importante lo que nos estás diciendo. Yo me meto aquí contigo como si estuviera en un Netflix, así lo digo, Netflix cristiano, con todas estas historias, con cada iglesia, con el desarrollo, como lo cuentas, me parece maravilloso. Así que, pastor, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que hacer otro tercer capítulo, no hay de otra, para después de Tiatira, ¿cuáles iglesias están pendientes para que la gente sepa lo que viene, mi querido pastor? Así solo mencionando las iglesias, porque ya el tiempo nos atropelló ahorita. Sí, claro. La siguiente iglesia que sigue es Sardis. Luego de Sardis sigue Filadelfia. Y luego de Filadelfia, la Odisea, que es la última iglesia antes del arrebatamiento. Y la Odisea es la que nos representa la iglesia actual. Ok, vamos entonces a dejar pendientes esas tres iglesias para cerrar este capítulo tan interesante e importante de Apocalipsis. Yo creo que en el próximo programa, antes de seguir con Sardis, quisiera yo mencionar las características de Jezabel, porque yo quisiera que la iglesia abriera los ojos y se diera cuenta cómo es este espíritu, porque es importante conocer este espíritu. Si no lo conocemos al espíritu de Jezabel, decimos acá en México, nos roba el mandado. No lo identificamos, se nos escapa la tortuga, dicen en Argentina. ¿Sabes lo que significa que se escape una tortuga, no? Que la tortuga es muy lenta. Imagínate, para que se escape una tortuga, es porque no estamos alerta, porque no estamos correcto, es correcto. Así que bueno, que no se nos escape la tortuga con ese espíritu de Jezabel, mi querido pastor. Así es. Así que bueno, pastor, de verdad que muy agradable como siempre compartir contigo, y aparte de eso, edificante, enseñanza tras enseñanza, características de Jezabel en el próximo episodio, así que no se lo pierdan. Pastor Josué Ibarra, ¿en dónde te consiguen los amigos, amigas de la Red Cristiana por aquí? Bueno, gracias. Ahí están los canales de YouTube. El mío personal es Pastor Josué Ibarra, y el de nuestro ministerio es ICRR Resplandece TV, ICRR Resplandece TV, para que ahí le dé like, le dé a la campanita, nos siga para que pueda estar viendo todo lo que subimos y lo que estamos haciendo constantemente en los ministerios de Casas de Rescate Resplandece. Perfecto. Ahí está, canal de YouTube, ICRR Resplandece TV, y Pastor Josué Ibarra. También Pastor José Ibarra como Casa de Rescate Resplandece en Saltillo, Coahuila, México. Así es. Pastor, muchas gracias. Qué bueno verte recuperado. Una bendición grande para ti, tu ministerio, tu familia, toda la gente en Coahuila, México. Para apoyarnos en el ministerio de la redcristiana.com, usted, amigo, amiga de la Red Cristiana, puede hacerlo a través de CL y PayPal como clsabogal@gmail.com. De la misma manera lo puede hacer a través de Cash App como La Red Cristiana. Muchas gracias por sus oraciones, por sus bendiciones y por su apoyo a este ministerio de la redcristiana.com. Nuestra productora es Claudia Sabogal y ella también los invita para que conozcan su canal diosentusfinanzas.com en YouTube, Instagram y en Facebook. ¿No han visto diosentusfinanzas.com en YouTube, por ejemplo? Es una recomendación de la redcristiana.com. A todos, muchas gracias por su tiempo.
Bendiciones. Gracias por atendernos y permiso. Bye, bye, querido pastor. Los bendiga. Amén.